Queridos espectadores, esta es la historia de una joven policía de Texas que vivía según las reglas hasta que conoció a un prisionero cuyo último deseo cambiaría sus vidas para siempre. Pensó que era un día cualquiera en el trabajo. Pero lo que comenzó dentro de los muros de una prisión se convirtió poco a poco en algo más profundo. Un vínculo, una conexión y un amor que nunca vio venir y del que no pudo alejarse. Acompáñenme hasta el final, porque esta historia les llegará al corazón de maneras inesperadas. Y si les encantan las historias llenas de emociones reales y momentos inolvidables, no olviden darle me gusta a este video, suscribirse al canal y decirme en los comentarios desde dónde lo ven. Comencemos. Sandra no era una agente más en uniforme. Era joven, hermosa e inteligente. Se comportaba con una confianza serena. Su suave cabello castaño siempre estaba recogido con pulcritud. Su uniforme estaba impecable y su forma tranquila de hablar hacía que la gente le prestara atención sin que ella lo intentara. No era solo su apariencia lo que la hacía destacar. Sandra era disciplinada, trabajadora y respetuosa con todos. Cumplía las reglas, nunca escatimaba en gastos y nunca mezclaba su vida personal con el trabajo. Pero eso no impedía que llamara la atención. Casi todas las semanas alguien probaba suerte. El agente Dan de tráfico le traía café todas las mañanas. El agente Raymond aparcaba casualmente junto a su coche casi todas las noches, esperando que necesitara que la llevara. Incluso hubo un detective mayor que una vez dejó una rosa en su escritorio con una nota que decía «Cena». Sandra sonreía cortésmente, les daba las gracias y decía que no siempre. Sus silenciosas negativas la hacían aún más misteriosa. Pero para Sandra su regla personal era simple. El trabajo es trabajo. Algunos hombres se reían, otros se frustraban, pero nadie se tomaba el rechazo más duro que su jefe, el señor Lucas. El señor Lucas era un hombre al que no le gustaba oír un no. A finales de sus 50 tenía el pelo canoso, un reloj caro y un poder que hacía que la gente temiera contrariarlo. Desde el momento en que Sandra se incorporó a la comisaría, Lucas la vigilaba más que cualquier otro agente. Ella se dio cuenta. Todos se dieron cuenta, pero ella lo ignoró y mantuvo la cabeza gacha. Eso funcionó hasta el día en que la llamó a su oficina. Sandra entró y Lucas cerró la puerta tras ella. «Sandra», empezó reclinándose en su sillón de cuero, «lo has estado haciendo muy bien aquí. Eres inteligente, disciplinada. Tienes un gran futuro en este departamento». Sandra mantuvo las manos cruzadas. «Gracias, señor». Sonrió golpeando el escritorio con el bolígrafo. «Sabes, podría ayudarte a ascender más rápido. Pronto habrá vacantes. Ascensos, mejor sueldo, mejores horarios. Te lo mereces». Sandra se quedó callada. Tenía una idea de a dónde iba esto. Entonces su sonrisa cambió. «Sandra, me gustas más que solo como oficial. Quiero que seamos cercanos. Tú y yo podríamos mejorar las cosas el uno para el otro». A Sandra se le encogió el estómago. «Señor», dijo con cuidado, «con el debido respeto, estoy aquí para hacer mi trabajo, nada más». La expresión de Lucas se endureció. «¿Me estás diciendo que no?» «Sí, señor», respondió con firmeza. «Eres mi superior y tienes edad suficiente para ser mi padre». El ambiente cambió. Lucas se inclinó hacia adelante, bajando la voz. «Entiendes que hay consecuencias por las decisiones que tomamos, ¿verdad?» Los ojos de Sandra se entrecerraron ligeramente. «Señor, no he hecho nada malo. ¿Mal? No. Pero te estás complicando las cosas. Podría hacerte la vida más difícil. Mucho más difícil. De hecho, podría enviarte a un lugar donde desearías haberlo pensado 2 veces. A un lugar más tóxico». Sandra sintió una oleada de inquietud. «Señor, por favor. He trabajado duro aquí. He respetado a todos. No hay necesidad de esto». Lucas se recostó, golpeando el escritorio con el dedo. «Entonces quizás deberías considerar respetarme». Sandra permaneció en silencio, con el corazón latiendo con calma, aunque su mente estaba acelerada. Lucas finalmente señaló la puerta con la mano. «Ya puedes irte». Sandra respiró hondo, asintió y se fue. No necesitaba que le dijeran qué venía después. La semana siguiente, recibió la llamada de Recursos Humanos. Ninguna reunión, ninguna conversación, solo un comunicado. La estaban trasladando a un centro penitenciario lejos de Dallas, lejos de su casa. La razón oficial eran los ajustes de personal, pero Sandra sabía exactamente por qué. No se quejó. No le daría a Lucas esa satisfacción. Empacó sus cosas y se fue. La penitenciaría era un mundo diferente. Lo primero que notó Sandra fue el aire. Se sentía más pesado, más frío,
como si las paredes mismas cargaran con el peso de las vidas dentro. Las puertas se cerraron tras ella con un sonido metálico que sintió en el pecho. La instalación era más grande, más ruidosa y mucho más tensa que su estación en Dallas. Los reclusos también eran diferentes. Todos los días veía hombres con ira en la mirada. Otros parecían destrozados, como si los años les hubieran quitado la vida. Algunos mantenían la cabeza gacha, sin decir casi nada. Sandra se adaptó rápidamente. Siguió su entrenamiento, mantuvo la distancia y evitó conversaciones innecesarias. Y fue entonces cuando lo notó por primera vez. Michael no era como los demás. Era alto, de hombros anchos, con una mirada tranquila que no encajaba con la situación difícil en la que se encontraba. Llevaba el pelo arreglado. Su uniforme estaba limpio. La mayoría de los presos tenían cierta dureza en el rostro, años de arrepentimiento o ira, pero la expresión de Michael era diferente. Sandra se dijo a sí misma que no debía notarlo, pero no pudo evitar ver cómo su mirada la seguía. Desde la primera semana, los ojos de Michael la encontraban cada vez que pasaba. No de la forma grosera en que algunos presos miraban a las funcionarias, sino de una manera que no podía explicar. Lo ignoró. Estaba allí para trabajar. Los días se convirtieron en semanas. La rutina de Sandra se volvió familiar. Controlar turnos, supervisar movimientos, escoltar a los reclusos al patio y de regreso. A veces veía a Michael al otro lado de la cafetería o en el patio de ejercicios. Nunca le habló, pero la mirada en sus ojos era casi como si esperara algo. Una tarde, le asignaron escoltar a un grupo de prisioneros al patio. Era una rutina sencilla. Alinearlos. Revisarles las esposas y guiarlos afuera. Estaba a mitad del grupo cuando pasó junto a Michael. Al pasar sintió que algo se deslizaba en su palma. Rápido, suave e invisible para los demás. Un papel doblado. Sus ojos se dirigieron rápidamente hacia él. Michael no la miró directamente, pero su voz era lo suficientemente baja como para que solo ella lo oyera. Léelo cuando estés sola. Su corazón dio un vuelco. Su rostro permaneció tranquilo, pero su mente ya estaba dando vueltas. Cuando los presos estuvieron asegurados en el patio, se guardó la nota en el bolsillo. Más tarde, en la tranquilidad de la sala de descanso, la abrió. Una sola línea escrita con letra pequeña y pulcra. Clínica a medianoche. Se quedó mirando las palabras. Michael estaba en la clínica de la prisión ese día, alegando estar enfermo. Sabía que los reclusos a veces fingían estar enfermos para llamar la atención. Se dijo a sí misma que no iría. No era profesional, no era inteligente. Pero a medida que el reloj se acercaba a la medianoche, no podía dejar de pensar en ello. La prisión estaba en silencio a medianoche, pero el corazón de Sandra no. Se dijo a sí misma que no iría a la clínica. Se dijo a sí misma que ignoraría la nota. Pero a medida que se acercaba la hora, sus pies parecían tener vida propia. El pasillo estaba en penumbra, solo unas pocas luces zumbaban débilmente sobre ella. Sus pasos resonaron contra el suelo, sonando más fuerte de lo que hubiera deseado. Al llegar a la puerta de la clínica, se detuvo. Esto estaba mal, lo sabía. Pero aún así su mano encontró el picaporte. La puerta se abrió con un suave crujido. Michael estaba sentado en el borde de la cama, inclinado hacia adelante como si hubiera estado esperando durante horas. Sus ojos se iluminaron en cuanto lo vio. «¿Has venido?», dijo en voz baja. Sandra cerró la puerta tras ella, con los brazos cruzados para recordarse a sí misma que todavía llevaba el uniforme. «Esto no es profesional. No deberías haberme llamado». Michael se levantó lentamente, dando un paso más cerca, pero manteniendo una distancia respetuosa. «Lo sé, pero si no lo hiciera, podría arrepentirme el resto de mi vida». A Sandra se le encogió el pecho, pero mantuvo un tono firme. «Michael, sea lo que sea, no puede pasar. Eres un prisionero. Soy una oficial». La mirada de Michael la sostuvo. «Ese es el problema. Tú ves a un prisionero. Yo veo a la única persona en este lugar que trata a la gente como si todavía importara». Sandra se quedó sin aliento por un segundo. «No deberías decir esas cosas». Él sonrió levemente, con una tristeza silenciosa en sus ojos. «No tengo mucho que perder al decir lo que siento, pero tú aún tienes tu vida afuera. No corres riesgos a menos que valgan la pena». Sandra apartó la mirada fingiendo examinar la habitación. «¿Por qué estoy aquí, Michael?». La voz de Michael se suavizó. «Porque necesito que sepas la verdad. No pertenezco aquí y tengo un último deseo antes de morir en este lugar. Necesito que escuches mi historia». Sandra dudó un momento y asintió levemente. Michael respiró hondo.
Antes de esto, trabajé como supervisora de producción en Carlton Foods. Llevaba 8 años allí. Me encargaba del control de calidad. Cada lote, cada envío tenía que llevar mi firma. Estaba orgullosa de ese trabajo. Producíamos alimentos limpios y seguros para familias de todo Texas. Sandra asintió levemente, escuchando. La expresión de Michael se ensombreció. Entonces, un día, la alta dirección me convocó a una reunión privada. Dijeron que los costos eran demasiado altos. La competencia era cada vez más fuerte. Habían encontrado una manera de reducir costos. Nuevos conservantes, ingredientes más baratos. Pero esos químicos no estaban aprobados para el consumo humano. Algunos eran totalmente tóxicos y se usaban en grandes cantidades. Sandra frunció el ceño. ¿Y querían que tú lo aprobaras? Asentí. Exactamente. Dijeron que no mataría a nadie, que solo se saltaban un poco las normas. Pero había visto los informes. No era romper las reglas. Las estaba rompiendo por completo. Me negué a firmar. Sandra ladeó ligeramente la cabeza. ¿Y no les gustó? Me ofrecieron dinero para callar, un ascenso, incluso una participación en las ganancias, dijo Michael con amargura. Cuando me negué, la situación se tensó. Les dije que quería renunciar. Pensaba acudir a los medios. Tenía pruebas, resultados de pruebas, correos electrónicos, todo. Sandra se inclinó ligeramente. ¿Qué pasó? Michael soltó una risa sin humor. Me atraparon primero. Una mañana, la policía se presentó en mi casa. Dijeron que había estado robando fondos de la empresa y falsificando informes. Encontraron pruebas en mi computadora e incluso falsificaron mi firma en ciertos documentos. Todo lo que había reunido contra ellos había desaparecido. A Sandra se le revolvió el estómago. ¿Así que te incriminaron? 15 años sin libertad condicional. Esa fue mi recompensa por intentar hacer lo correcto. Sandra guardó silencio un largo rato. Su historia sonaba demasiado detallada, demasiado específica para ser la mentira de otro recluso. Michael la miró con voz firme pero pesada. No te pido que me creas al instante. Solo tengo un último deseo. Investiga, infórmate sobre ellos. Si miento, lo verás. Pero si digo la verdad, sabrás por qué no puedo dejar de luchar ni siquiera desde aquí. Sandra dudó. Michael, esto podría costarme todo, mi carrera. Se acercó un paso más con la voz más suave. No te pido que arriesgues tu carrera por mí. Te pido que sigas la verdad. Lo haces todos los días. Durante un largo rato ninguno de los dos habló. Finalmente Sandra exhaló lentamente. Veré qué puedo hacer. Los labios de Michael se curvaron en una leve sonrisa. Sus ojos se suavizaron. Gracias, Sandra. Eso era todo lo que quería. Sandra se dio la vuelta para irse con el corazón más pesado que cuando entró. Sabía que acababa de pasar la raya y también sabía que no sería la última vez que vería a Michael. Al día siguiente comenzó su investigación discreta. Empezó por revisar la antigua empresa de Michael. Los informes oficiales no mostraban nada inusual. Todo parecía limpio en teoría, pero Sandra sabía leer entre líneas. Contactó con un antiguo contacto de su época en Dallas, un periodista que había cubierto escándalos corporativos. No te lo dije yo, pero se rumorea sobre esa empresa desde hace años. Violaciones de seguridad, quejas sobre salud, pero nada se confirma. Alguien está cubriendo sus huellas. Sandra investigó más a fondo. Recopiló expedientes antiguos, testimonios de empleados e informes ambientales. Poco a poco empezó a aparecer un patrón. Pagos ocultos, empleados silenciados, informes faltantes. 2 meses después, todo cambió. La investigación se abrió de golpe cuando un ex empleado presentó pruebas, correos electrónicos, documentos firmados y resultados de pruebas de seguridad que habían permanecido ocultos. La verdad era clara. A Michael le habían tendido una trampa. El tribunal actuó con rapidez. Su condena fue revocada. Michael era un hombre libre. Sandra estuvo presente el día que salió de la penitenciaría. Salió a la luz del sol, con la misma mirada tranquila, pero sus ojos se suavizaron al encontrarse con los de ella. Gracias, dijo simplemente. Asentí manteniendo su expresión profesional. Mereces recuperar tu vida. Michael sonrió levemente. Me la diste. Durante 2 días, Sandra sintió una silenciosa sensación de alivio. Todo se había solucionado. Michael era libre. La empresa estaba bajo investigación. Se había hecho justicia. Entonces llegó la noticia. Michael había sido secuestrado. Sandra estaba en casa cuando vio el reportaje en la televisión. Se le encogió el estómago. Subió el volumen, pero los detalles eran escasos. Solo que había sido secuestrado por desconocidos. Su teléfono vibró con mensajes de sus colegas. Ninguno tenía respuestas.
Sandra caminaba de un lado a otro por la sala con la mente acelerada. Fue entonces cuando lo vio. Una nota en la mesa de la cocina. Sus manos temblaron ligeramente al recogerla. La letra era nítida, pero el mensaje era frío. Si quieres volver a ver a Michael, ven solo a Houston. Llama a este número cuando llegues. El pulso de Sandra se aceleró. Houston solo, sin refuerzos. Se sentó, con la nota aún en la mano, sus pensamientos dando vueltas. Esto no había terminado. Ni de cerca. Queridos espectadores, Sandra pensó que liberar a Michael sería el final de su historia, pero solo era el principio. La segunda parte llevará su vínculo a un lugar que ninguno de los dos esperaba. Y créanme, querrán ver qué sucede después entre ellos. Si estás listo para la segunda parte, escribe segunda parte en los comentarios y dime desde dónde la estás viendo. Y no olvides darle me gusta a este video y suscribirte para no perderte el siguiente capítulo de su historia.